Hola, queridos y maravillosos seguidores de nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente con nosotros. Como siempre, les traemos lo mejor del mundo del entretenimiento y en esta ocasión tenemos una historia que está causando gran revuelo en las redes sociales y que seguramente tiene a muchos de ustedes al borde de la expectativa. Así que, si aún no están suscritos, les invitamos a hacerlo ahora mismo y activar las notificaciones para no perderse ni un solo detalle de todo lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades. Recuerden que aquí siempre encontrarán información fresca, exclusiva y, sobre todo, relevante para todos ustedes. En esta oportunidad, hablamos de un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, la defensa pública que hizo el actor turco Can Yaman hacia su esposa, Demet Özdemir, quien se ha visto envuelta en una serie de amenazas e insultos por parte de ciertos sectores radicales de fanáticos. Esta situación ha generado un gran debate en las redes sociales, y es por eso que hemos decidido profundizar en los detalles de este conflicto, analizar la postura de Can Yaman y reflexionar sobre el impacto que este tipo de ataques puede tener sobre las figuras públicas, su vida privada y la de sus seres queridos. Así que no se muevan, porque lo que vamos a contarles es verdaderamente sorprendente. En primer lugar, es importante señalar que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un tema recurrente en los medios desde que comenzaron su historia de amor. Tras haber trabajado juntos en exitosas series de televisión, su química y simpatía tanto en pantalla como fuera de ella cautivaron a millones de personas en Turquía y en el resto del mundo. Desde entonces, ambos actores se han convertido en figuras muy populares, admiradas por sus seguidores, pero también en el centro de la atención mediática, lo que ha generado tanto amor como críticas hacia su relación. El amor entre Can y Demet parecía ser el cuento de hadas perfecto, pero como sucede con muchas parejas que están bajo el escrutinio público, las cosas no siempre son tan simples. En las últimas semanas, Demet Özdemir ha sido víctima de una serie de ataques en las redes sociales que han llegado a ser completamente inaceptables. Lo que comenzó como simples comentarios negativos se transformó rápidamente en amenazas directas que afectaron profundamente la tranquilidad de la actriz. Estos ataques se intensificaron de tal manera que incluso comenzaron a circular mensajes insultantes y comentarios que cuestionaban la relación entre Can y Demet. Algunos de estos mensajes no solo atacaban a la actriz, sino que también cuestionaban la relación misma, insinuando que Demet había cambiado a Can Yaman, afectando su comportamiento profesional y personal. Lo que es aún más preocupante es que, en algunos casos, la información personal de Demet fue filtrada, lo que encendió las alarmas de su círculo cercano, quienes no dudaron en tomar medidas para garantizar su seguridad. Fue en este contexto que Can Yaman decidió no quedarse de brazos cruzados y levantó la voz para defender a su esposa. Durante un evento privado, cuando fue abordado por los periodistas sobre los recientes ataques hacia Demet, Can no dudó en expresar su postura con firmeza. En una respuesta contundente, el actor dijo: "Les romperé las manos", en un claro mensaje de advertencia hacia los responsables de estos ataques. La declaración fue tan fuerte que rápidamente se viralizó en las redes sociales, provocando una ola de reacciones, tanto positivas como negativas. Por un lado, muchos seguidores de Can Yaman aplaudieron su valentía y su decisión de defender a Demet a toda costa. El actor, conocido por su carácter fuerte y su dedicación a los que ama, dejó claro que no permitiría que nadie dañe a su esposa. La mayoría de los fanáticos de la pareja lo apoyaron, e incluso algunos usuarios en las redes sociales expresaron su admiración por cómo Can no temió enfrentarse a la adversidad para proteger lo que más quiere. Sin embargo, no todos compartieron la misma opinión. Algunos criticaron el tono agresivo de sus palabras, argumentando que la violencia nunca es la solución, incluso en situaciones tan extremas como la que enfrentan. En lugar de responder con furia, sugirieron que Can debería haber optado por un enfoque más pacífico, utilizando la vía legal para resolver el conflicto y no apelando a la amenaza de violencia. Esto generó un debate acalorado sobre la legitimidad de la defensa de una pareja cuando está en juego su seguridad y bienestar. Lo que se puede decir con certeza es que la postura de Can Yaman refleja la angustia y la desesperación de una pareja que solo busca vivir en paz. A lo largo de su relación, ambos han enfrentado numerosas dificultades, pero la reciente situación ha sido particularmente dura para Demet, quien ha tenido que lidiar con el acoso y las amenazas sin justificación alguna. Al final del día, lo que ambos buscan es poder llevar una vida tranquila y disfrutar de su amor sin que nadie se entrometa en su felicidad. En este sentido,
El apoyo de Can Yaman hacia Demet es algo que muchos consideran admirable. Sin embargo, es importante destacar que el ciberacoso y las amenazas en línea son un problema creciente, no solo para las figuras públicas, sino también para muchas personas comunes que se ven atrapadas en el odio digital. A pesar de que el mundo de las celebridades tiene una visibilidad mucho mayor, los ataques en línea y la violencia verbal no son exclusivos de las personas famosas. Y todos debemos tomar conciencia de los efectos negativos que puede tener esta práctica. Ante la situación de su esposa, Can Yaman también dejó claro que no se quedaría solo en palabras. El actor ha afirmado en repetidas ocasiones que está dispuesto a tomar acciones legales contra los responsables de estos ataques. No se trata solo de palabras, dijo en una de sus últimas declaraciones. Estamos recopilando todas las pruebas necesarias para llevar este caso a la justicia. Nadie tiene derecho a acosar o amenazar a otra persona detrás de una pantalla. Este mensaje refuerza la postura de Can de que la violencia no es la solución, pero tampoco se quedará de brazos cruzados ante el daño que se le está causando a su esposa. En medio de esta tormenta mediática, tanto Can como Demet han decidido alejarse temporalmente del ojo público. Fuentes cercanas a la pareja han informado que han optado por un pequeño descanso en un destino desconocido, donde pueden disfrutar de unos días de paz y tranquilidad lejos de la presión mediática. Este tiempo de desconexión les permitirá recargar energías y reflexionar sobre cómo manejar su exposición pública en el futuro, para evitar que situaciones como esta se repitan. Este pequeño retiro de la pareja no ha afectado su relación, sino que, al contrario, parece haber fortalecido aún más su vínculo. Los dos se han mostrado firmes en su compromiso y han demostrado que, a pesar de las adversidades, su amor sigue intacto. De hecho, Demet expresó su agradecimiento hacia Can Yaman por estar siempre a su lado y por la manera en que la ha defendido en todo momento. Este no debería ser un tema que debamos enfrentar, pero aquí estamos, escribió Demet en sus redes sociales. A veces es difícil entender por qué algunas personas se sienten motivadas a difundir odio y causar daño. Yo solo quiero vivir mi vida, hacer mi trabajo y ser feliz con la persona que amo. Agradezco profundamente a todos los que nos han enviado mensajes de apoyo en estos momentos difíciles, agregó la actriz. Este incidente también ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de una legislación más estricta en relación con el ciberacoso. A pesar de que muchos países han tomado medidas, aún existe un vacío legal que permite que los acosadores operen sin consecuencias. Es importante que, como sociedad, tomemos conciencia de los efectos perjudiciales del acoso digital y hagamos todo lo posible para prevenirlo. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes, nuestros seguidores? ¿Creen que Can Yaman hizo lo correcto al defender a su esposa de manera tan firme? ¿O piensan que se debería haber manejado la situación de una manera diferente? Los invitamos a dejar sus pensamientos en los comentarios, ya que sus opiniones siempre son muy valiosas para nosotros. Y con esto llegamos al final de nuestro video. Esperamos que les haya gustado y que se hayan mantenido informados sobre este importante tema. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y dar me gusta si disfrutan de nuestro contenido. Gracias por su apoyo continuo y por estar siempre con nosotros. Nos vemos en el próximo video.